No forman parte de la política tradicional y se presentan como gente común que no está contaminada por el trajín institucional. Son lo nuevo, lo honesto, lo exitoso. De hecho, suelen contar con un recorrido de vida que les dio cierto prestigio y conocimiento popular. Desde ese recorrido personal, consiguen una candidatura y se insertan en el sistema. ¿Es esto más democracia? ¿Sobrevive la política con estas personalidades? ¿Y los proyectos? Hoy presentamos Outsiders. ¿Crisis de la política u oportunidad? Podés coincidir con mi pasado o no, pero la verdad es que de los medios no te contaron quién realmente soy. Amalia Granata. ¡Amalia Granata! Nací en un barrio sencillo de clase media de Rosario. Mi papá siempre nos inculcó la cultura del esfuerzo y del trabajo. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No No hablen de hablen política. de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. No hablen de política. Hablen de política. Los outsiders, las outsiders, no sé, es complicada la terminología, se presentan entonces de esta manera, ¿no? Como lo nuevo, como lo honesto, como aquello que viene de alguna manera a refrescar a la política, a presentarle a la ciudadanía a personas que están un poco más asociadas a la gente común. Y si uno se pone a pensar y empieza a hacer esta descripción, creo que también hay una cuota de, no sé si es consciente o inconsciente, pero de desprestigio de la política tradicional, porque justamente lo que, y esto lo estoy pensando ahora justo en este momento, pero digo, al tiempo en el que se empiezan a valorar las condiciones que tendrían estas personas que vienen de afuera de la política tradicional, justamente como se las valora positivamente, hay como una suerte de cuestión negativa, si se quiere, sobre todo aquello que no sea por fuera de la política tradicional. Así que es un tema que nos metemos de lleno en este nuevo episodio de No Hablen de Política, porque está bastante en boga y también de manera curiosa aparece como tema recurrente en los distintos medios de comunicación habitual que se puedan llegar a consumir. Estamos sin Alexis Grierson, a quien le mandamos un abrazo grande. Tuvo una complicación asociada a su nueva vida, por así decirlo. Así que también hoy vamos a hacer un episodio dual. Estamos del otro lado con Yami Palma. Yami, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Casi que arranco con el buenas de las redes sociales. Vieron que nosotros somos medio fans de las redes sociales. Sí, sobre todo yo. Sí. Bueno, sí, le mandamos un beso grande a Ale, como siempre decimos, está ahí trabajando en sus temas de paternidad, maternidad compartida con el pequeño Amadeo. Un tema que tiene una terminología un poco complicada, los outsiders, suenan como un poco como los Autobots, ¿viste? Es una cosa media extraterrestre. Es algo medio Transformer. Sí, algo medio Transformer, pero no es muy diferente a lo que es en la realidad, porque vamos a hablar de los outsiders, estas figuras que se transforman, que salen de su hábito cotidiano, de su lugar cotidiano, para entrar en la política puntualmente, para presentarse como nuevos candidatos. Como decías vos, en esto de buscar un nuevo vínculo con la sociedad, en generar un vínculo más de confianza, ¿no? Esto de que por ahí la política está un poquito en crisis y de repente dice, bueno, vamos a agarrar a una de estas personas mediáticas, estas personalidades más del mundo del deporte, del mundo de la música e incluso del mundo de la ciencia, para posicionarlos como nuevos candidatos, innovando o ampliando nuestra oferta. Sí, puede generar comentarios positivos, puede generar comentarios negativos, porque sabemos que quizás cuando los candidatos vienen un poco del mundo mediático, si bien busca generar ese vínculo de confianza con la gente, a la vez decimos, bueno, son inexpertos,
qué van a hacer, qué van a poder hacer, qué no, como por ejemplo la figura de Cintia Fernández, una de las más golpeadas cuando se presenta como futura candidata. Pero también otras figuras como Facundo Manes, ¿no? Que más asociadas al mundo de la ciencia, que decimos, bueno, quizás no es tan errada su incorporación en el mundo de la política, ¿no? Sí, pensaba en alguna de las notas periodísticas que salieron en estos días, y acá paréntesis, ¿no? Es paradójico que haya mucha nota periodística sobre los outsiders, ¿no? A mí, ¿por qué me llama la atención? Porque paradójicamente son las candidaturas que está presentando la oposición, y particularmente la oposición asociada a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, a Juntos, a, bueno, no sé cómo se llamará finalmente el frente con el que se presentan, que igual es Juntos, pero digo, en este cambio de nombres, que también lo podemos traer después a colación para mencionar, porque me parece que está asociado todo, tiene que ver con todo. Pero bueno, están saliendo muchas notas como dándole entidad a este tema, y no me parece menor, no me parece inocente. Digo, que es justo que ahora empiezan a salir un montón de notas valorizando la figura de los outsiders, no como algo positivo, como algo bueno, y vos decís, esto es... A mí me huele a veces a una suerte de propaganda partidaria encubierta, porque justo cuando tienen que mencionar los ejemplos actuales son todos de la oposición. Pero hay una nota que salió en uno de los diarios donde dice algunas de las 7 ventajas, por ejemplo, ¿no? que tiene la existencia o la presentación de candidaturas de outsiders, lo que se llama, ¿no? Gente que no viene de la política tradicional. Y esos 7 son: 1, no son conocidos, perdón, 1, todo lo contrario, son conocidos; 2, que poseen un prestigio anterior; 3, que generan mayor confianza; 4, que están habituados a los medios de comunicación; 5, que producen una sensación esperanzadora; 6, que alcanzan a un segmento complicado, ¿sí? Con digamos, su mensaje puede llegar a un segmento que es complicado, por ahí los desencantados, ¿no? La gente que por ahí se inscribe como independiente, o que está insatisfecha, o que es muy indecisa a la hora de resolver una votación. Y 7, que reciben mayor cobertura mediática. Estas son como las, por lo menos según esta nota periodística, las 7 ventajas comparativas que tiene las personas que se insertan en la política por fuera del sistema político. No hay ninguna novedad tampoco, por eso también me llama la atención que salgan notas de este estilo, porque en realidad muchas de las notas recuperan que esto no es ninguna novedad, que ya hay un bagaje histórico, ¿no? de candidaturas de personas que no vienen estrictamente de la política, que no tienen una militancia política partidaria, que no pertenecen, por lo menos visiblemente. Eso no quiere decir que esta es otra trampa, ¿no? Visiblemente en sus experiencias personales, en sus recorridos personales, profesionales y demás, no han hecho visible ni pública su posicionamiento político de manera contundente, de manera clara, porque a la hora de tomar la decisión de participar en política, se ubican en algún espacio, no en cualquiera. No es hago política porque me interesa y me anoto en cualquier espacio. Tampoco es que hay un espacio, no se postulan en espacios entre comillas independientes. No, van y se postulan en espacios políticos claramente definidos, ¿no? Y eso me parece que no es menor. Por ejemplo, en los casos de muchos periodistas, ¿no? Periodistas que se han sumado en el último tiempo como candidatos, que se constituyen en candidaturas. Bueno, no está mal, en principio. No, en principio no, o sea, no está mal. Lo que digo es que esto revela que esas periodistas, tienen una ideología desde donde se paran. Después habrá que discutir cómo profesionalmente eso se lleva a cabo y cómo influye o no influye. Mi respuesta es que siempre influye, y como siempre influye, lo mejor en todo caso es ser lo más honesta este con la gente que te está escuchando. Pero digo, este
este revival de recuperar la figura de los outsiders o de las outsiders viene a presentarse con esas ventajas. Y no es ninguna novedad. Hemos tenido casos en el mundo, ¿no? De hasta presidentes que nada que ver, de la política tradicional, actores que se han presentado, se han postulado y han gobernado, no sé, el país más poderoso del mundo, por ejemplo. No son elementos a recuperar. Sí, como decías, Leo, históricamente los outsiders han existido en el mundo y en Argentina a partir de los 90, por lo que indagábamos ahí. Pero como decías, en el mundo, el caso Reagan, ¿no? Una persona que es del mundo de la actuación y que incluso usó todas sus herramientas de actuación para su campaña política. Arnold Schwarzenegger también, ¿no? Hasta Donald Trump, que se presenta como un empresario revolucionario, antisistema, que llega al poder. En casos, hablando del mundo, en casos de Argentina, estas figuras aparecen cerca de los 90, ¿no? Un poco con la presidencia de Carlos Menem, cuando surge Scioli, Palito Ortega, Carlos Reutemann, ¿no? Que son todas figuras que eran más del mundo del deporte, del mundo de la música, del mundo más mediático, y que de repente se presentan como nuevos candidatos, nuevas personas que ingresan al mundo de la política y que tuvieron su trayectoria, ¿no? En el caso de Scioli hasta llegó a ser candidato a presidente, ¿no? Entonces tomó una gran relevancia. Digamos, a veces creemos que la figura del outsider de repente es algo pasajero, algo temporal, una estrategia política del momento, pero que hay dos caminos: o por la falta de experiencia queda un poco dejado de lado, o comienza su formación y su carrera gracias a esa manera de ingresar al mundo de la política. Podríamos pensarlo así también. Sí, se puede pensar de esas maneras, que me parece que además es válido, pero es como yo pensaba, ¿no? Cuando justamente Scioli habrá tenido un abordaje como outsider en su momento, imagino, ¿no? Cuando recién ingresa a la política deben haber dicho, bueno, aparecen los outsiders, ¿no? Ya cuando fue candidato a presidente nadie hablaba de él como, qué bueno, porque no... Qué bueno que un outsider se candidatea a presidente. Hay una nota que habla de que Macri es un outsider. ¿Qué sé yo? Para mí a esta altura ya Macri de outsider no tiene nada. En todo caso podemos decir, bueno, si tenía una militancia previa en algún partido político. Pero ya hace cuánto tiempo que está en política. Bueno, digo esto como para recuperar estos elementos de... ¿por qué se habla tanto de los outsiders justo ahora, en este momento, como algo con valoración positiva? Pero sacando eso, es un tema muy interesante, porque nos plantea una pregunta que en todo caso es la que queremos desarrollar, esta idea de ¿qué vienen a representar los outsiders, las outsiders? ¿No? Es como en la crisis de la política, una suerte de, bueno, la política tradicional no está dando respuesta, no está siendo legitimada, no está siendo creíble, o en realidad es una oportunidad para ampliar los márgenes que tiene la política, es una oportunidad para que ingrese gente que justamente no tiene una tradición política en su recorrido personal, y justamente uno podría decir, la política es abierta a todo el mundo, cualquier persona que quiera hacer política está invitada, así debería ser, y bienvenido sea que así sea. Ahí cabe otra pregunta: ¿esto es accesible a todo el mundo? Digamos, todo el mundo está pudiendo desde ese discurso, ¿no?, acceder a la política, a candidatearse y demás, o en realidad todos estos outsiders forman parte en realidad de un círculo muy pequeño de ciertos privilegios, si se quiere, que les habilita un camino en la política. Porque no, o sea, vos podrías ser un outsider, Yami, y sin embargo no tenés una candidatura propuesta. Tranquilamente podría hacerlo, claro que sí. No, pero también me parece que está bueno esto de que decías de las oportunidades de llegar a un lugar, a ser un outsider por un lado, y por otro también cómo quizás hay una elección de ciertas figuras
y hay una potenciación de centrar la campaña en la figura, en la persona, en el candidato, y no en el proyecto que hay detrás o en las propuestas que presente este candidato, ¿no? Lo hablábamos un poco en el tema de Cintia Fernández, que fue uno de los que en su momento generó más polémica. Bueno, ¿qué va a hacer Cintia Fernández en la política? ¿Qué va a hacer una chica que es un modelo, no sé bien en el mundo de lo mediático, en qué lugares se desempeña? Pero no se discute qué es lo que ella propone o qué la lleva al mundo de la política, sino simplemente se queda todo centrado en la figura, ¿no? Entonces ahí es como algunos puntos de análisis que nos dejan estas preguntas, de si se centra solo, si el outsider y esta figura sirve solo para sumar votos y para correr de eje, cuál es el proyecto político que se está presentando, quiénes acceden a ocupar uno de estos puestos, una de estas figuras, ¿no? Y qué sucede con la política, que tiene que volver a apelar a estas figuras, que si bien en los años anteriores no es que no sucedía, pero de repente ahora vuelven a entrar en auge los outsiders, como decíamos, figuras que recién aparecen en los 90 en la Argentina, y que podríamos trazar una especie de paralelismo de qué está pasando en la política que necesita de estas figuras para volver a tener legitimidad dentro de la población de la sociedad argentina. ¿Estás escuchando? No hablen de política. Recordá que podés hacer un aporte económico a nuestro trabajo. Podés colaborar de manera mensual o hacer un pago por única vez todas las veces que quieras y puedas. No te olvides, esto es gratis y siempre lo va a hacer. Pero unos mangos nunca nos vienen mal. Solidaridad. Entrá a nuestras redes sociales y entérate cómo ayudamos. Esa creo yo que es la pregunta central, y acá yo voy a tomar un posicionamiento. Yo no estoy en contra de los outsiders ni de las outsiders. Me parece, sobre todo partiendo de la base de que la política es para cualquier persona, ¿no? Un poco también ese es el espíritu que tiene nuestro podcast, nuestro programa. La intención es justamente decir que cualquiera puede hablar de política. Acá ninguna de las personas que integramos este equipo, salvo Alexis, que se dedica estrictamente al periodismo y particularmente al periodismo político, tenemos ningún tipo de expertise o algún tipo de experiencia, y entendemos que no es necesario eso para hablar de política. De hecho, justamente cada vez que se separa, se pone un muro entre la política y la ciudadanía, las personas en general, bueno, se empieza a construir ese alejamiento de la herramienta que te permite discutir cómo mejorar en todo caso la calidad de vida tuya, de tus seres queridos, de las personas que están alrededor tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa filosofía, desde esa idea, uno no podría estar en contra de los outsiders, de las outsiders en la política. Pero sí, yo tomo posicionamiento aclarando eso, en que yo creo que es una descripción de la crisis de la política, porque justamente a mí me da la sensación de que la incorporación de los outsiders, de las outsiders, es estrictamente por una cuestión marketinera, es por una cuestión estrictamente en búsqueda de un triunfo electoral y no necesariamente en la posibilidad de poner en discusión un proyecto político. Porque incluso yo te lo habilitaría si vos me decís que es para poder exponer mejor un proyecto político, pero pensemos en las campañas electorales del último tiempo. Cada vez es más la idea de un marketing, ¿no? Es más la idea de cómo generar sorpresa, cómo ser lo más agradable posible en el mensaje, que hay herramientas que no digo que nos sumen, pero que a veces no solamente se busca que sumen, sino que se busca que sean lo central y que la sociedad, el conjunto de la sociedad termine discutiendo la política sino por esa centralidad de lo
lo que no tiene verdadera importancia, en lugar de discutir lo que verdaderamente tiene importancia. Es decir, la excusa funciona, el elemento marketinero funciona como lo más importante a la hora de llevarme a mí a elegir una candidatura o un espacio político en particular a la hora de votar, y no que ese recurso sea la puerta de entrada a la discusión de un proyecto político. Entonces yo creo que acá estas figuras justamente no funcionan como puerta de entrada, sino que simplemente lo que intentan hacer es ganar las elecciones y no discutir para qué querés ganar las elecciones. Y esa es la centralidad para mí de la discusión. Es un poquito, podemos poner como ejemplo a Brian Lancelota, ¿no? Que en el discurso de él es: yo quiero ser la voz de todos, yo quiero llevar a la política las inquietudes que tienen todos, y que es un poco lo que todos los candidatos proponen en sí, solamente que ahora lo está proponiendo una figura de la cultura popular, ¿no? De la música popular, o de una persona que salió de un reality show, que ahora se dedica a ser músico. Entonces, bueno, sí, no estás proponiendo nada fuera de lo que ya se ha propuesto en el mundo de la política. ¿Qué más hay detrás de su candidatura? Me parece que un poquito va por ahí lo que estabas diciendo. Sí, porque lo que no se discute son los proyectos, ¿no? En la previa, de preparación de este episodio, charlábamos obviamente con Alexis, y dice, bueno, al margen de que él no pudiera participar en este momento, él nos decía, es muy interesante, dice, ver a un outsider personalista en contraste con propuestas como el candidato es el proyecto, ¿no? Y eso que se generó en su momento cuando no se definía la candidatura en ese momento el Frente para la Victoria, estamos hablando del 2015, ¿no? Que era si era Scioli, si era Randazzo, si era Agustín Rossi, había como distintas corrientes dentro del peronismo, kirchnerismo, que discutía quién tenía que ser la figura, y había un sector del kirchnerismo, ¿no? Particularmente del sector más kirchnerista, más leal, si se quiere, a la figura de Cristina, que planteaba: el candidato es el proyecto. A mí la idea del candidato es el proyecto me encanta, me parece que es la más, desde ya que es muy personal, ¿no? Y me parece que es la más coherente con el sentido de la política, ¿no? El candidato es el proyecto, no es la figura en sí. Eso no quiere decir que la figura después no le haga sus aportes personales, porque no es lo mismo un candidato que otro candidato, independientemente del proyecto. Hay una cuestión, si no también es como negar la impronta personal que las candidaturas tienen, no para ganar las elecciones, sino para ejecutar el proyecto. No es lo mismo una persona X con sus cualidades para ejecutar el proyecto que uno desea, que otra persona para ejecutar el proyecto que uno desea. No es lo mismo Perón, ¿no? Por decirte una cosa, que vaya a ejecutar el proyecto de la doctrina justicialista, por así decirlo, no sé, que Carlos Menem, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bueno, no son los mismos. En algunos de los artículos que leíamos ponían a Néstor, ¿no? Como un outsider. ¿Por qué lo ponían como un outsider? Porque no formaba parte de la mesa central de la discusión política en el momento en el que él se presenta como candidato, sino que se presenta como un candidato que no todos conocíamos en ese momento, pero se basaba mucho en el proyecto político que presentaba más que en la figura de él. Entonces también decía, bueno, hay diferentes tipos de outsiders, podríamos decir, y en ese sentido Néstor también en su momento fue un outsider, no de la política, sino de lo que eran las figuras centrales de la política del momento. Sí, como digamos esa casta, ese círculo rojo, pero de la política, no el círculo rojo del poder general, sino, ¿no? Como decir, bueno, no pertenece al círculo rondante de la política general, muy porteñocentrista incluso podríamos decirlo, ¿no? Yo estoy pensando, digo, ¿hace cuánto que las candidaturas, las presidencias no salen de la provincia capital federal, ¿no? Como... Y acá vuelvo a un tema que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la incidencia de las tecnologías, ¿no? La incidencia de los medios de comunicación, sobre todo con las nuevas tecnologías. La exposición de la nación, la Argentina, cada vez está también en crisis, porque es difícil
dar a entender qué significa un país federal, qué significa la existencia de gobernanza, ¿no? Y todo muy concentrado en la capital federal. El resto del país consume cada vez con mayor facilidad los productos que tienen mayor calidad, que son los de la capital federal. Las imágenes que vemos son las de la capital federal, las figuras políticas que vemos son las de la capital federal, y así sucesivamente. Es increíble cómo puede construirse rápidamente una candidatura siendo el jefe de gobierno de la ciudad capital, y no lo puede hacer una persona que gobierna un territorio inmensamente más amplio que una ciudad, ¿no? Y bueno, y todo esto constituye el marketing detrás de un outsider. En vez de discutir proyectos, discutimos personas. Personas sin preguntarle cuál es su proyecto político y sin que muchas veces al conjunto de la sociedad tampoco le interese el proyecto político. Porque no tiene ya intención ni ganas de discutir el proyecto político. Y esto es también un problema que tiene la política. Por eso para mí todas estas figuras, más allá de que esté bien porque cualquier persona está habilitada y bienvenido sea, no es para cualquier persona. Es gente que es famosa por alguna razón, es gente que tiene cierto prestigio por alguna razón, que se construyó en ese otro círculo de color, si querés, el círculo rojo de los mediáticos o el círculo rojo de la gente conocida, y desde ahí puede presentarse en la política. Ahora, no sé, un almacenero, un albañil, un docente, no sé, la gente, la ciudadanía en general, ¿qué medios tiene para constituirse como outsiders? Ninguno. Porque outsiders no es cualquiera tampoco, ¿no? Ahí está bastante definido. No es que ahora son outsiders, son como yo. Esa es otra construcción ficcional de dónde vienen. Sí, creo que justamente ese es el juego, ¿no? Generar como una figura de confianza en todo el contexto de desconfianza que hay hacia la política, ¿no? Y una suerte de simpatizar, ¿no? con el candidato que estamos presentando. Pero el tema es ese después. ¿Qué pasa con el candidato? Ahí, indagando un poquito sobre el tema, leíamos, por ejemplo, que por la falta de experiencia quedan ajenos en las bancas que ocupan en diputados, por ejemplo, porque al ser de afuera, al no tener un recorrido dentro de la experiencia de lo que es la política, quedan ajenos a las discusiones. O la otra posibilidad, lo hablábamos de Fiel en su momento, gana experiencia, entra en el juego y construye su capital simbólico y se va posicionando como una figura fuerte dentro de la política. También el tema es lo que decías vos, ¿no? Cuando la figura se basa en un capital individual, ¿no? El prestigio es gracias a su presencia mediática y hacia la figura individual de ese sujeto. Pero también hay figuras que son un poco más, que vienen con un capital colectivo, que forman parte de una ONG, de un movimiento, o incluso un término que encontramos ahí en uno de los artículos, que son los agrodiputados. Pero ¿qué pasa con esas figuras? Siempre le están debiendo, ¿no?, todos sus proyectos y todas sus discusiones y toda su participación política al grupo o a la entidad que los posicionó como candidatos, y tienen que necesariamente responderle, y cuando no lo hacen es cuando empiezan nuevos debates, nuevas disputas, e incluso defenestrar al candidato, es decir, desde el agro, por ejemplo, nosotros lo pusimos ahí, de repente ahora no nos está representando, ¿no? Y entra como un poco en crisis esta figura del outsider que llegó a la política. Sí, está bueno eso que decís, porque me parece que también se juega con esta idea de la proyección, ¿no? ¿Qué proyecta o qué sentidos habilita a proyectar la figura de un outsider? ¿No? Es como una publicidad X, de una gaseosa, de un desodorante, ¿no? ¿Qué, te venden el producto o te venden una proyección? Vos comprás la gaseosa de la familia, la cerveza de la amistad. Mira, sin decirlo, probablemente el 98% de la gente que nos escuche va a saber de qué gaseosa estoy hablando y de qué cerveza estoy hablando. Porque construyeron sentidos detrás del producto, más allá del producto. Bueno, acá también, esta idea del prestigio individual, ¿no? Del recorrido individual.
cuando uno vota, ¿qué vota? ¿El proyecto político o vota ese sentir aspiracional de parecerse o tener algo de esa candidatura con su recorrido personal? Por eso para mí es la representación de la crisis política, esto. Primero porque pertenece a un círculo muy pequeño de outsiders, serían un grupo de outsiders, no cualquiera accede al círculo de outsiders, ¿no? Con potestad de tal vez candidatearse. Eso quiere decir que la política está bastante alejada de la ciudadanía en general, ¿sí? Por lo general se los utiliza para las campañas de medio término, además, ¿no? Es como es el momento donde, bueno, hay que meter un montón de gente, arranquemos con a ver cómo hacemos, ponete un outsider y atrás mandamos un montón de otros, ¿no? Que después viene la discusión de nadie conoce a la gente que está votando y que qué sé yo. Y en definitiva, lo que me recuerda mucho es uno de los últimos discursos de Cristina Fernández, ¿no? Cuando ella dice, dejemos de discutir nimiedades. Si seguimos discutiendo nimiedades, la gente no nos lo va a perdonar. Y a mí esa expresión me resulta muy, muy valiosa y muy central en estos tiempos, ¿no? La política está cada día, pareciera que agrega elementos más para discutir nimiedades. Esto es de discutir el recorrido individual de esa candidatura, esa pavada de que porque no pertenece al círculo tradicional de la política. Entonces la política, si esto es así, bueno, la política tiene que revisar cosas. Y sí, la política tiene que revisar cosas, tiene que estar atenta a que este tipo de comportamientos no son reales. A veces forma parte de la, aunque suene violento, digamos, de la ficción que muchas veces propone la política en carácter de representación general. Es como el candidato que dice, quiero representar a todos los... No, ya está, a todos no los podés representar. Es una cosa bastante obvia. Como discurso puede sonar muy bien, pero no es real. Bueno, esto de los outsiders como una cosa, la ética, la moral, que no están ensuciados por la política, van a entrar al sistema político, se supone que van a ejercer desde ese lugar. Me parece que faltan las preguntas de los proyectos, las preguntas de las discusiones, es como el debate presidencial, cosa que yo aborrezco. Pero la aborrezco, lo digo así capaz de manera exagerada, pero la aborrezco porque justamente poco se discute de proyectos, está todo muy pautado, muy armado, muy esquematizado, ¿no? Muy cronometrado, se presta más para chicanearse que para... Entonces, ¿cuál es qué se lleva a la ciudadanía de ese tipo de discusiones, de ese tipo de propuestas? Se lleva la discusión política de proyectos, de qué pretendo yo encontrar en esas candidaturas, la discusión de un proyecto común para el país o para la provincia o para la localidad en función de a ver qué elementos me das y que me interpeles a reflexionar y discutir sobre cómo vamos a vivir mejor de manera concreta y real, o me estás proponiendo nada, votá que mirá qué piola que es y me cae bien, ¿no? Me parece que es la crisis de la política representada sobre esto y es la trampa en la que cae constantemente, no solo la ciudadanía, sino la propia política en sí, el propio sistema político en sí. Y yo creo que eso tiene patas cortas. Sí, también ya a modo de cierre, ¿no? Pensemos en no banalizar todo lo que conlleva llevar adelante un proyecto político y lograr planes o programas que se llevan adelante y que llevan mucho tiempo, ¿no? Dentro de la política, y que no cualquier persona puede llevarlas adelante así desde el discurso, porque quizás es muy sencillo, pero después en la práctica no es tan sencillo. Entonces, siempre tener en cuenta que cada candidato o candidata que se nos presente, hay que pensar qué tan capacitado o capacitada puede llegar a estar para poder llevar adelante todos estos planes y proyectos que después se presenten. Un poquito leíamos y decía que me llama la atención para cerrar, sin outsiders la política quedaría solo con insiders
y quedaría encerrado en lo tradicional, ¿no? No hay que ver al outsider como una figura que viene a traer algo negativo a la política, sino por lo contrario, ¿no? Quizás traen renovación, quizás traen nuevas inquietudes que no se presentan dentro de los candidatos comunes de la política tradicional. Entonces no estamos en contra, sino por el contrario, lo que decimos siempre, ¿no? Como ir un poquito más allá, indagar un poquito más allá y no quedarnos con lo mediático y lo banalizado de lo que son esto de presentación de candidatos, cierre de listas y demás. Así es, tal vez el desafío sea tratar de borrar cada vez más esa barrera entre insiders y outsiders, ¿no? Tomando esas palabras, capaz que si se borran ese límite, significa que hay más un entrecruzamiento, cualquier persona pueda convertirse en representante político, cualquier representante político puede volver a su lógica habitual. Lo que pasa es que el poder también plantea otras complejidades que no es tan sencillo, entiendo, ¿no? Porque el poder, nadie vota al poder, y quien se constituye en el poder popular y tradicional, institucional, le cuesta mucho también construir ese poder para poder equilibrar. Es bastante complejo, pero da para mucho más y seguramente lo vamos a poder plantear más adelante. Es un año electoral y hasta acá llegamos con nuestro episodio 19 de esta tercera temporada de No Hablen de Política. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes. Le mandamos un abrazo grande a Red Universidad, que nos banca con estas locuras, y este episodio lo están escuchando o lo podrán escuchar los sábados a las 9 de la mañana, y al resto en cualquier momento en nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo y recuerden, no hablen de política. Si querés seguir hablando de política, podés sumarte en redes sociales. No Hablen de Política en Facebook, Hablen de Política en Instagram y @nohablenDepoli en Twitter.